Vamos ya a conectarnos con nosotros, con nuestro cuerpo, porque ya está con nosotros Laura del piano. ¿Cómo estás, Laura? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bien, bueno. Te quedaste ahí. Estábamos escuchando la mira, música. hipnotizada con la tele en la pantalla que está ahí mirando el video de los chicos. Bueno, bajamos un poco. Bajamos. Nos calmamos y nos conectamos un poquito. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. El fin de semana tenés el inicio de la formación. Este fin de semana iniciamos un camino muy interesante que nos va a tener a todos durante un par de años compartiendo, creciendo, descubriendo, conociendo. Qué lindo, qué linda experiencia también. Y justamente acá es donde yo me pregunto cómo se relaciona la biodanza con el bienestar emocional y esa conexión que tenemos con nosotros mismos, o si logramos tener con nosotros mismos y con los demás. Bueno, es muy interesante la pregunta porque en realidad es la misma pregunta que nos hacemos respecto a todos los sistemas que existen, ¿no? Desde, o sea, todo, absolutamente todo lo que se diseña y lo que se explora para lograr una mayor conexión está genial. La biodanza en particular lo que hace, me gustaría contarles un poquito cómo es una clase. Me parece que esa es la mejor manera. Sí. Bueno, en general las clases de desarrollo personal se hacen en un lugar que es continente de lo que va a suceder, es decir, en un lugar que tiene que tener ciertas características, que tiene que ser un lugar amable en el sentido de que te dé la bienvenida, de que sea lindo, de que sea agradable. Llegamos, nos damos la bienvenida, cada uno viene a veces con un mate o con lo que sea, es como un encuentro social en un punto, porque venimos a encontrarnos con otras personas, ¿sí? Claro. No es un sistema como otros en donde uno va a un grupo, pero en realidad va a ser un trabajo individual, sí, personal. En este caso, el trabajo individual y personal se profundiza en el encuentro con los demás, ¿sí? Entonces llegamos, formamos una ronda, en general depende del grupo, si es un grupo que tiene la intención de hacer desarrollo personal, nos sentamos en el piso sin zapatos. Y esto tiene una característica muy interesante. Primero, como la metáfora, ¿no?, de que sin zapatos somos todos iguales. Ah, mira. Y después, sentarnos en el piso, en almohadones, obviamente en un lugar amable, adorable, tiene que ver con la capacidad de poder desestructurar y volver a las bases, como volver a empezar. Que cada encuentro sea una oportunidad nueva para volver a empezar y volver a iniciar como si fuera el caminar de la primera vez, ¿no? Entonces ahí empieza la respuesta. Los ejercicios absolutamente todos son metáforas. En general se empieza con una ronda que nos permite percibir corporalmente cómo es esto de ser parte de algo más grande. Cómo es esto de que yo, solamente yo y único yo, ocupo un lugar en el mundo y es con otros siempre, ¿no? Cada ronda representa nuestros sistemas de pertenencia, nuestra familia, nuestro grupo de amigos, nuestro grupo de trabajo. Entonces, cada ejercicio es una metáfora y a medida que uno va haciendo los ejercicios, va recibiendo información de cómo se siente, cómo está, cuáles son sus incomodidades, cuáles son las ideas que afloran, ¿sí? Y a su vez, cómo estas ideas, si están o no en sintonía con lo que se siente cuando se está haciendo eso que se pensó. En general sigue con un caminar, los caminares con distintas músicas, algunas son como las que escuchamos recién, para empoderar, para ver qué te pasa con la euforia, con la fuerza, con la dirección, con la determinación. Y vamos así, explorando distintas capacidades para ir viendo cada uno cómo se encuentra con esa cualidad, con la determinación, con la asertividad, con la dirección, con la fuerza, con la potencia, con la alegría, con caminar tranquilo, desestructurando y relajado, ¿no? La música lo que hace es dar un contexto y cada uno va entrando en ese contexto viendo entonces cómo se siente, cómo está consigo mismo y en el encuentro con los demás. Y así vamos explorando en cada clase distintos ejercicios para ir dándonos cuenta a través de esas metáforas cómo estoy, cómo está mi conexión conmigo, cuáles son las ideas que yo tengo y cuáles son realmente las sensaciones cuando lo hago, en ese ambiente que es contenido. Cada uno va dentro de sus posibilidades y lo que va pasando clase a clase es que va desplegando esas posibilidades. Lau, ¿y ahí qué papel juega el facilitador? Bueno, el facilitador, como su nombre lo indica, yo podría decir que en realidad es un artista. Ay, mira, porque lo que hacemos en cada clase es crear un escenario para que cada uno pueda habitar la realización de su propia obra de arte, que es sí mismo, ¿no? Nuestro trabajo consta de varias etapas. La primera es poder leer el movimiento de las personas.
ver cómo está la persona en cuanto a su postura corporal, que es sinónimo de su postura existencial. Las personas que están tristes en general miran para abajo, tienen el pecho cerrado. Las personas que les cuesta disfrutar en general tienen la cadera rígida. Las personas que están con pesos muy grandes en general tienen una curvatura de la espalda, caminan con pasos cortos, arrastrando los pies, y todos pasamos por esos momentos, ¿no? Entonces, cuando las personas llegan al aula, el facilitador lo primero que hace es una lectura de movimiento y después ir viendo cómo a través de distintos ejercicios va ayudando para que la persona vaya recuperando sus capacidades que están, pero que en general por la situación que está viviendo o por las experiencias de vida, y podríamos decir también por los traumas que trae, no los puede trascender en la vida en lo concreto. Nosotros en biodanza lo que hacemos es buscar el movimiento que te permite la vivencia nueva, ¿no? Y a través de la vivencia reimprimimos sobre experiencias del pasado. Sería como que ayuda a destrabar. Absolutamente. El arte del facilitador de biodanza es hacer fácil para la persona, dentro de su posibilidad, con ejercicios progresivos que además tienen un efecto acumulativo, y a lo largo de las clases, de las distintas clases, ir abordando los distintos puntos necesarios para los miembros del grupo. ¿Y cómo nuestro cuerpo y nuestro movimiento habla sobre nuestra vida, nuestras emociones? Bueno, nuestro arte es poder leer el movimiento independientemente de lo que motivó eso, ¿sí? Entonces, efectivamente, nuestro cuerpo habla, nuestro rostro, si nuestros ojos condicen con nuestra sonrisa, si podemos tener la capacidad de expresar lo que decimos, que sentimos, ¿no? Entonces, absolutamente todo lo que vivimos está en nuestro cuerpo, guardado como en la memoria corporal, en la memoria celular. Entonces, eso es lo que se ve en el movimiento. Las danzas, entonces, no son bailes coreográficos, sino son movimientos que permiten ir a la persona diluyendo las tensiones, los puntos de bloqueos, para que pueda expresarse, para que pueda sentir en plenitud y pueda también descubrir posibilidades nuevas. Lau, y para que no suene todo simplemente como poético o romántico, lo que nos contás, ¿hay fundamentos, hay estudios científicos que respaldan, digamos, todo esto? Absolutamente. Bueno, primero tenemos el estudio de la fisiología. La música por sí misma tiene un efecto hipotalámico. La música es lo único que nosotros podemos escuchar, la letra de una canción, y una música nos puede gustar más o menos, pero en ese gustarme o no gustarme, lo que está operando es nuestro hipotálamo, ¿sí? Inmediatamente que yo escucho una música, hay neurotransmisores que se generan. Esos neurotransmisores generan también a su vez sinapsis, conexiones neuronales. Lo digo así para que se entienda. La música es un recurso. El movimiento es otro recurso y otro poder. La música y el movimiento juntos en un contexto grupal generan sin fin de estímulos corporales que generan un sinfín de recursos para la persona para poder despertar su sensibilidad, su percepción y también su capacidad de pensar de una manera diferente, más amplia, de pensarse y percibirse con otras posibilidades. Entonces estudiamos fisiología, estudiamos biología para poder comprender que nosotros, antes que mujeres, hombres o como nos percibamos, somos seres humanos, pero que somos seres vivos, que estamos compuestos de lo mismo que todo lo vivo. Entonces, ¿cómo funciona la biología? ¿Cómo nuestro ser biológico puede resguardarse y potenciarse para sentir plenitud? ¿Sí? Y también estudiamos los aspectos psicológicos a muchos autores de cada una de estas ramas para poder comprender que nuestra psiquis es muy poderosa, nuestro sistema de creencia, nuestra estructura, nuestra manera de pensar. Entonces, cómo acompañar, cómo abordar a través de informaciones que permitan a cada uno de los participantes poder abrirse a la experiencia, ¿no? Claro. Y hacerlo además desde el movimiento. Estudiamos, por supuesto, las capacidades, ¿no? ¿Y cómo nos permite profundizar en nosotros, ¿no? Profundizar, en todo lo que nos atraviesa, lo que nos pasa. Es importante, muchas veces me preguntan, ¿no? Y me parece simpático, porque en realidad el nombre biodanza no te dice demasiado, ¿no? Que lo venimos charlando todo el tiempo. Pero su creador fue un hombre muy, muy investigador, también autodidacta, pero muy estudioso, que recorrió el mundo
Y imagínate que cuando empezó él el desarrollo de la biodanza, las neurociencias, la epigenética no estaba en su auge como ahora. Claro. Hoy tenemos respuestas a la intuición de Rolando Toro que están en estas ciencias, ¿no? Por ejemplo, Bruce Lipton, cuando habla de la biología del pensamiento, ¿no? de nuestras ideas y de cómo la transformación también tiene una biología. Entonces también estudiamos, por ejemplo, a Ilya Prigogine, a David Bohm, que habla del holomovimiento, ¿no? Cómo en un movimiento de aquí a aquí yo puedo recorrer mi historia, puedo revivir situaciones de una manera más liviana para sanar esos traumas también. O sea, un facilitador de biodanza hace un estudio profundo de todas nuestras capacidades y va a través de las distintas ciencias, de los distintos puntos de vista, incluyendo esa información al servicio de facilitar el movimiento para las personas que vienen a un grupo. Y esta formación que inicia este fin de semana es también para aquellos quienes quieran seguir ese camino de facilitadores. Bueno, la escuela como tal, un poquito ya lo fuimos anticipando, es un espacio para venir a danzarte con más tiempo, con mayor profundidad. Los facilitadores de biodanza, cuando vamos descubriendo el efecto de la biodanza y de profundizar en el proceso, vamos viendo la importancia primero de la vivencia y luego de conocer la información que sustenta la vivencia, ¿no? Entonces, ¿por qué usamos estas músicas y no otras? ¿Por qué usamos estos ejercicios y no otros? ¿Para qué lo hacemos? Y realmente en mí, ¿cómo funcionó? Y nos vamos dando cuenta que esa información es buena para nosotros y así se va generando el ánimo de luego, cuando te fue tan bien y te sentís tan rebosante, decir, bueno, a mí me gustaría acompañar a otras personas en este proceso. Por eso, como te contaba, los 2 primeros años es para profundizar el proceso. Y ahí te surge o no el deseo de acompañar a otros. Si te surge el deseo, se estudian las metodologías. Continuamos. Bueno, me encantó, la verdad que hoy me diste una clase. Me diste una clase más que interesante. Bueno, para más consultas, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde te escribe la gente? Estoy en Instagram, en Lau del Piano. Y bueno, mi celular no sé si lo hemos compartido, pero en el Instagram que hoy todos tenemos, o en el Facebook, Laura del Piano. O Escuela de Biodanza Huácaras también. Bien, es una forma directa para poder hacerte la consulta que la gente necesite. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Éxitos del fin de semana. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa así de cortita y ya volvemos a seguir disfrutando esta linda tarde.